mientras que estás presentando. Bueno, bienvenidos a todos, creo que ya estamos en hora y bastante gente conectada, así que a un nuevo encuentro del SIDPA. Hoy tenemos todos amigos de la casa, ¿no? Y muy conocidos por todos. Va a estar presentando Juan Carlos Halak del IEP, UBA CONICET, muy conocido por todos ustedes, junto con Andrés López también, de la misma casa, del IEP, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, también UBA CONICET. Van a estar presentando el trabajo de cómo apoyar la internalización productiva en América Latina. Ahí tienen ya el título y Juan Carlos ya luego va a empezar a hablar. Y luego de 45 o 50 minutos de presentación, tenemos los comentarios de Maricel Rodríguez Chatrú, que es economista país del BID en Uruguay, y también conocida seguramente por todos ustedes. Así que sin más intro, adelante Juan Carlos y gracias por la presentación. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por la presentación. Un placer estar presentando este paper en este seminario tan querido, tan valioso, y bueno, que hace más de 10 años que es una ventana para que distintos investigadores en tema de desarrollo productivo puedan mostrar sus trabajos e interactuar con colegas. Bueno, este trabajo es conjunto con Andrés López, y contó con la valiosísima colaboración de Patricia Iannuzzi, que está aquí presente y intervendrá si ella quisiera en las preguntas y respuestas más tarde. La motivación de este trabajo es la relevancia de la internacionalización productiva para la diversificación exportadora, para la inserción en cadenas globales de valor, más generalmente para el desarrollo productivo. Hay un montón de políticas que la promueven, que buscan promoverla, apoyarla. Todas ellas tienen alguna justificación teórica. No todas ellas están sustentadas por evidencia empírica. Pero un poco el éxito en la implementación de estas políticas, y ese es el foco de nuestro trabajo, requiere capacidades estatales por un lado, y también consideración de riesgos. Y entonces la identificación de estas brechas de capacidades y los riesgos es importante porque puede ser una guía relevante. Primero para entender el predominio de ciertas políticas sobre otras, vamos a hablar de esto un poquito, para la elección del portafolio óptimo de políticas, y también para definir una estrategia de construcción institucional en función de ese portafolio óptimo de políticas, quizás no es hoy, pero al que se quiera apuntar mañana. Los objetivos entonces de este trabajo son, en primer lugar, dado que hay tanta heterogeneidad y son tantas las posibles políticas que apoyan la internacionalización productiva, elaborar una taxonomía de políticas que sea útil para el análisis de los riesgos y las capacidades. Y entonces les voy a hablar yo un poquito de esa taxonomía. No está tanto delineada en términos de los objetivos de las políticas, sino de la forma en que se ejecutan, porque eso va a definir en gran medida las capacidades. En el trabajo también relevamos la aplicación de cada tipo de política en América Latina, en forma general, no país por país. Bueno, eso está en el trabajo, acá voy a mencionar alguna cosita general. Incluye también qué evidencia hay disponible sobre el uso, el impacto y la disponibilidad de capacidades. También el objetivo de trabajo, quizás el central, es analizar el tipo una vez definida la taxonomía, analizar el tipo de capacidades y riesgos asociados a cada tipo de políticas, y no solo en general, sino que esas capacidades y riesgos son distintos en las distintas etapas del ciclo de vida de las políticas. Y por último, extraer lecciones de política, en términos de necesidad de rebalancear instrumentos según capacidades y riesgos, y tenemos un mensaje claro en estos términos sobre necesidad de rebalancear, y también identificar las necesidades de construcción institucional, en donde también tenemos un mensaje claro con respecto a cuáles son esas necesidades. Entonces yo les voy a hablar les acabo de motivar el estudio,
voy a hablar de la taxonomía de apoyo a la internacionalización productiva. Me olvidé decirles, este es un trabajo que hicimos por encargo del BID, del área de comercio. Bueno, entonces les decía, les voy a hablar de la taxonomía, después va a tomar Andrés la posta y va a hablar del análisis de las capacidades, de los riesgos y las lecciones. Entonces esta es la taxonomía, esto que ven acá. Definimos 4 grandes grupos de políticas de apoyo a la internacionalización productiva. Son los que ven en azul, ¿no? Regímenes, ese es el nombre que le damos, regímenes, programas, infraestructura y coordinación. Los regímenes son de incentivos fiscales y financieros, y hay 2 grandes grupos, incentivos fiscales a la exportación e incentivos fiscales y financieros para la atracción de IED. Y voy a hablar un poquito de cada uno de estos. En segundo lugar, el otro gran grupo es el de programas, lo que llamamos programas, donde hay muchos programas que tienen que ver con la promoción y apoyo al exportador, promoción y apoyo a la inversión extranjera directa, financiación para la exportación. Y en cada una de estas áreas hacemos el foco. En general hay una agencia dedicada explícitamente y exclusivamente a este tipo de políticas, aunque estas políticas las implementan muchas otras agencias del Estado. Y bueno, pero nuestro foco un poco es en estas agencias. Y yo les voy a hablar de la primera, nada más como ejemplo de este tipo de políticas. En el caso de la infraestructura, este es el grupo quizás más heterogéneo. Hablamos de infraestructura operativa, legal y física. Eso tiene que ver con la provisión de bienes públicos y bienes club que reducen los costos de exportar e invertir. Entonces acá tenemos temas de facilitación de comercio, temas de infraestructura física, transporte principalmente, digital, y llamamos infraestructura legal a todo lo que tiene que ver con acuerdos comerciales o cosas que se negocian internacionalmente. Y por último, políticas de coordinación, es como una metapolítica, ¿no? Coordinación de todas estas políticas anteriores, ¿no? Como política. Nosotros, un poco en aras del tiempo, porque para pasarlo corto en 50 minutos de presentación, voy a concentrarme en la contraposición entre los regímenes y los programas. Las políticas de coordinación, voy a mencionar muy brevemente, tienen un parecido muy grande a los programas, en términos de sus requerimientos de capacidades y sus riesgos, que son pocos. Entonces, de alguna forma, piensen las políticas de coordinación como parte de los programas, y todo lo que es políticas de provisión de infraestructura, en todos estos distintos tipos de infraestructura, tienen componente de los dos. Entonces, no voy a poder hablar de este tipo de políticas en esta presentación. Voy a concentrarme más en la contraposición entre los regímenes y los programas. Quizás después Andrés diga algo ya en el análisis de las capacidades. Pero también no es que solo en la presentación, o sea, el del trabajo también contrapone fuertemente estos 2 tipos de programas. Antes de empezar, les dije que vamos a analizar las capacidades y riesgos a lo largo del ciclo de vida de una política, y consideramos estas distintas fases que ven acá, principalmente 3 grandes fases: adopción, operación y evaluación. Y ponemos mucho énfasis en la parte de operación, que es el día a día de la ejecución de una política, y acá hacemos la distinción, en donde para el caso de los regímenes decimos que una política se administra, para el caso de los programas y la coordinación decimos que la política se gestiona, y para el caso de infraestructura decimos que la política, por ejemplo, un camino, o un acuerdo comercial se mantiene. Voy a un poco a desgranar más en un segundo, como les dije, la parte de regímenes y programas. Bueno, entonces vamos a los regímenes, que es este primer gran grupo de políticas, ¿no? Estos regímenes son de incentivos fiscales y financieros. En general establecen parámetros bien definidos, son bastante rígidos, para acceder a algún tipo de beneficio, de tipo fiscal o financiero. Y después, la tarea de administración de los beneficios es una tarea burocrática, poco costosa. Es decir, establecidos los parámetros, requieren a alguien en la burocracia del Estado que cada petición, a cada solicitud, dictamina si sí o no. Entonces, básicamente la administración es esa tarea burocrática de
cada expediente, aceptarlo o no aceptarlo. Son fáciles de adoptar, quizás no tan fáciles de adoptar bien o de hacer un buen diseño, pero sí de adoptar de alguna forma, fáciles de administrar, relativamente todo esto, ¿no? Y son relativamente difíciles de cambiar o recalibrar. Muchas veces son normas de orden superior las que los definen, como mínimo resoluciones, pero muchas veces decretos o incluso leyes. En general hay poca evaluación de impacto de estos regímenes, hay ausencia de incentivos a realizar estas evaluaciones, falta de datos, son más difíciles de evaluar rigurosamente porque en general son de aplicación universal, entonces es difícil, por ejemplo, como un RCT, asignar aleatoriamente quién se beneficia del programa y quién no. Y también crea intereses que pueden ofrecer resistencia al cambio, y muchas veces eso pasa y es difícil sacarlos. Una característica central de estos regímenes es que el costo fiscal suele ser alto, en particular relativo al costo de los programas y la coordinación. Y este costo está compuesto por el beneficio en sí, más que el costo de administración, que es bajo, es el beneficio que se da a las empresas como incentivo. Déjenme entrar un poco más en los dos grandes tipos, que son los incentivos fiscales a la exportación por un lado y a la inversión por el otro. En el caso de los incentivos fiscales a la exportación, es más fácil esto, el análisis, porque en general están prohibidos por la OMC. Antes se podía dar un subsidio a las empresas condicionado a que exporten, hoy eso no se puede hacer más. Está claramente prohibido, excepto bajo el principio de no exportar impuestos. Entonces esta es la única ventana de posibilidad que hay para estos regímenes, y hay de dos tipos. Uno es exhibición de impuestos a la importación, que son todos los regímenes de admisión temporaria, drawback, carnet data, que incluso son recomendados por la OMC. Y otros son los que tienen que ver con la devolución de impuestos indirectos, como el IVA y, por ejemplo, en Argentina, los ingresos brutos. Estos son aceptados por la OMC, no necesariamente recomendados, pero sí son aceptados. Todos los países en nuestro reglamento de América Latina tienen regímenes de este tipo, tienen diferente cobertura, plazos máximos, montos mínimos, formas de fiscalización. En general está más generalizado en la exhibición de los aranceles de importación a los insumos importados, menos para el caso de la devolución de impuestos sobre insumos nacionales. Y acá como que no hay demasiada discusión, casi se puede pensar como un tema de coordinación global, digamos, cómo se cobran los impuestos. Básicamente es un tema como es una orientación que se está tomando en general del sistema global a que se cobren en el país que los consume finalmente. Y el desafío acá es una correcta implementación, asegurar la continuidad, la fluidez, la difusión. Por ejemplo, en el caso de Argentina es común que las devoluciones de IVA, los reintegros a la exportación, se pisen ante problemas fiscales, que se cambien continuamente. Entonces está el impacto fiscal, pero los beneficios no son tan claros, porque ante la incertidumbre y falta de previsibilidad no entra el beneficio en la ecuación económica de la empresa para para que actúe el incentivo a que exporten más. En términos del balance costo-beneficio, en principio es favorable, están focalizados en la exportación, como que les dije, es un tema casi de coordinación global, nivelan globalmente el componente impositivo. Sí podría ser no deseable su cobertura plena en países con fuerte restricción fiscal, ¿no? Donde, bueno, ahí quizás la restricción fiscal prima más. Distinto es el caso de los incentivos a la atracción de inversiones, completamente distinto. En primer lugar, están permitidos por la OMC, pero no está permitido atar el beneficio, el incentivo a la inversión, a requerimientos de exportación. Acá en la OMC no hay reglas globales, excepto esta prohibición, aunque según el caso pueden ser cuestionados ante la OMC. Las características son beneficios de distinto tipo, beneficios fiscales, financieros, contratos de estabilidad tributaria, contratos PPP. Alcance, hay veces que estos regímenes tienen alcance general, a veces tienen foco sectorial, y lo más común es que tengan una delimitación geográfica, como el caso de zonas francas, zonas económicas especiales, o zonas de procesamiento de exportación.
Crecientemente se piden contraprestaciones más sofisticadas, como requerimientos de I+D o de entrenamiento laboral, que están buenos porque otorgan foco en dar el incentivo cuando hay el incentivo y cuando la inversión hace las cosas que le traen beneficios, pero introducen desafíos de gestión. Un punto central, y algo que destacamos mucho, es que tienen un alto costo fiscal sin un beneficio tan claro. Es común que el costo fiscal de estos regímenes llegue al 1% del PBI. Y el problema principal es que este incentivo puede ser redundante. Es decir, darle incentivos a empresas para que inviertan con un costo fiscal, siendo posible y probable que esta inversión se hubiera hecho de todas formas aún sin el incentivo. Entonces eso, la evidencia es mixta en términos de sus resultados y es mixta en su calidad. En general tiene problemas metodológicos, principalmente por la dificultad de dilucidar esta posible redundancia. Es muy difícil saber si una empresa que invirtió en el marco de un régimen de incentivos lo hubiera hecho de todas maneras en ausencia del incentivo. También tiene una contra, que es que se puede caer en una guerra de ofertas, donde países, en general vecinos, compiten dando distintos incentivos fiscales, pero al final termina no afectando en el agregado la inversión en la región. También a veces estos regímenes de inversión son funcionales a la miopía política. El beneficio de un anuncio de inversión es de corto plazo, mientras que la renuncia fiscal se distribuye en el tiempo, en el largo plazo. Bueno, entonces estos son los regímenes, ¿no? Paso a los programas, que es este segundo gran grupo. Describo en general las características comunes que tienen estos programas. Financian apoyo distintas actividades, hay de 1000 tipos. A veces apoyan directamente con bienes privados, como un subsidio de un consultor o un crédito, y hay veces indirectamente, en general proveyendo bienes públicos o bienes club sobre información de mercado o información sobre oportunidades de inversión. Sí, los programas como característica distintiva con respecto a los regímenes son más flexibles. Entonces se puede redefinir características, formas de ejecución, beneficiarios. En general no están establecidos por una norma de alto nivel como un decreto o una ley. Entonces permanentemente se están redefiniendo. Y de alguna forma por eso decimos que se gestionan, ¿no? Hay un ejercicio permanente de ir redefiniéndolos y también de hacer que lleguen al sector privado. Entonces, mientras que los regímenes son más de aplicación universal y llegan más fácil, hay mucha actividad de hacerles conocer a las empresas la posibilidad de beneficiarse de un régimen de este tipo, ¿no? Entonces hay una actividad de difusión. Son también más fáciles de evaluar y de redefinir de acuerdo a la evaluación. Hay muchos RCTs que evalúan este tipo de programas, porque es más fácil dejar empresas afuera, digamos, ¿no? Aleatoriamente. Bueno, y hay otros tipos de evaluación no necesariamente aleatoria, ¿no? Estos programas, de nuevo, hay miles de agencias que los implementan, pero hay agencias especializadas en exportaciones, en inversiones y en financiamiento de la exportación. Sí, comparado con los regímenes, suelen recibir recursos mucho más acotados. Por ejemplo, el presupuesto de las agencias de promoción de exportaciones, que a la vez en la región suelen ser también las agencias de promoción de inversiones, rara vez supera el 0,02 del PBI. Comparen con, les di el número de regímenes, de 1%. ¿No? En este caso hay mayor incidencia del costo del presupuesto, es el personal a cargo de la gestión, relativo a el beneficio directo a las empresas. Recuerden también que muchas veces el beneficio es proveer información o proveer algún bien público que está a cargo del equipo de gestión. Como caso particular, para entrar y bajar más a tierra, como estos programas son miles, no es tan fácil como los regímenes que les di dos clases, les hablé de dos clases particulares, déjenme entrar un poquito en lo que son programas de promoción de exportaciones, y en particular lo que hacen las agencias, los que llevan a cabo las agencias de promoción de exportaciones. Estas agencias tienen
algunas características generales. En general tienen algún grado de autonomía respecto a la estructura central del Estado, autonomía operativa también. En general tienen contratación de empleados por régimen laboral privado. Generalmente la gobernanza es público-privada, aunque el involucramiento privado es dispar. Por ejemplo, en Argentina, en los papeles participa el sector privado, en los hechos no participa. El presupuesto en general es de alrededor del 0,01% del PBI, rara vez supera el 0,02%, para dimensionarles el gasto presupuestario, de nuevo en contraposición a los regímenes. Y en general las regiones están caracterizadas por una fuerte inestabilidad institucional. Hay cambios de forma institucional, cambios de dependencia ministerial, frecuentes cambios de plana gerencial, de orientación, de cambios en los programas. Es muy común en la región. Proveen distintos servicios, hay servicios muy generales que todos proveen: recolección, procesamiento y difusión de información, por ejemplo lo que se conoce como inteligencia comercial, asistencia a ferias, misiones, rondas de negocios, capacitación, asistencia técnica. Algunas proveen ya cuestiones más sofisticadas como plataformas de comercio, marcas sectoriales, hubs logísticos. Y quizás algo destacable es que los servicios están heterogéneamente provistos según la complejidad de las cosas de este tipo de servicios. Por ejemplo, hay agencias con mayor acumulación de capacidades en la región. Se reconoce en general a ProChile y ProColombia quizás como las dos más fuertes, y estas no solo proveen mejores servicios, sino también proveen más servicios, ¿no? Por ejemplo, les hablé de estos servicios de hubs logísticos, plataformas y muchos otros, programas de coaching, que las agencias más desarrolladas, llamémosle, los proveen y las otras no. Pero también servicios que todos proveen, como inteligencia comercial. La calidad de ese servicio difiere mucho entre empresas, siendo, por ejemplo, no sé, en Argentina, por ejemplo, es muy pobre la provisión de servicio de inteligencia comercial. En otros países este servicio es mucho más fuerte. Un punto central, quizás, y este es un mensaje de los mensajes centrales que queremos transmitir, es que la acumulación de capacidades, por un lado, requiere y a la vez genera mayor protección de los programas. De alguna forma se da un círculo que puede ser vicioso o virtuoso. El círculo vicioso no tiene capacidades. Al no tener capacidades, el delivery de programas, de programas o servicios es poco, es malo, y eso le genera vulnerabilidad a permanentes cambios desde las administraciones, tanto de sus características institucionales como de nuevo, su conducción, la orientación que tienen, y eso atenta contra la continuidad y la construcción de capacidades, que es lo que necesita. Por otro lado, al revés, las que logran construir estas capacidades también logran, al tener un servicio más reconocido, logran defenderse de estas intervenciones del poder político en general, y esto les permite, esta protección les permite la continuidad y la acumulación de capacidades para cada vez hacer programas más sofisticados y mejores, ¿no? Entonces este es un elemento central, la necesidad de proteger a estas instituciones para que logren esta continuidad y acumulación de capacidades. Hay evidencia de impacto general. En general acá la evidencia es débil metodológicamente. Sí hay evidencia mucho más fuerte sobre impactos específicos que tienen, y es acorde a lo que uno esperaría en las áreas donde más hace falta información, que es empresas pequeñas y que no exportan, apoyar la exportación de nuevos productos y destinos, o de productos diferenciados o no tradicionales. Entonces hay bastante evidencia de la efectividad de estos programas. Claramente no siempre son efectivos de acuerdo a cómo se implementen, de acuerdo a quién los implemente. Como mensaje central, nuevamente, si comparamos, este es como un gran ejemplo de un set, un subconjunto de programas dentro del universo de programas, es que tienen poco presupuesto relativo al de los regímenes, requiere capacidades más sofisticadas. Todo el tiempo hay que estar evaluando y se hace en general, si son efectivos, si no, cómo rediseñarlos, pero requiere estabilidad y continuidad para la construcción de esas capacidades.
Y este mismo mensaje, y es la última filmina que les presento, déjenme pasar estas filminas que por tiempo no puedo presentar, se aplica también a las políticas de coordinación, donde acá tenemos por un lado planes exportadores, que hay pocos en la región y pocos que lograron continuidad. En Perú se logró alguna continuidad, yo tuve a cargo en Argentina uno que lamentablemente no tuvo continuidad. Coordinación de foros o mesas sectoriales, que también tienen mucha componente de inserción internacional, o de apoyar la competitividad y la inserción internacional. Y en general estas políticas de coordinación comparten un poco la misma característica de los programas. Tienen un costo bajo, tienen altas demandas de capacidades estatales, y entonces la falta de estas capacidades hace que no tengan visibilidad, no tengan buen delivery, y entonces es esencial la necesidad de reconocer esta necesidad de construir capacidades estatales, necesidad de una construcción institucional, también preservando estos espacios de coordinación para que se logren acumular estas capacidades. Entonces acá me detengo yo y lo dejo a Andrés que siga con el resto de la presentación. ¿Están viendo? Hola. Perfecto. Sí, sí, Muy perfecto. bien. Bueno, gracias. Como dijo Juan Carlos, esta segunda parte es un intento de hacer una taxonomía de capacidades, ¿no? Porque todo el tiempo uno dice, para hacer políticas tenemos capacidades, pero what does it mean? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Son una caja negra muchas veces estas capacidades, y este es un intento primario, ¿no? Digamos, inicial, de empezar a ir un poco más allá de ese mantra. Nos basamos en una taxonomía que desarrollaron colegas del BID, de Jorge Corney, Eduardo Fernández Arias y Ernesto Stein, en donde ellos dividen las capacidades en técnicas que tienen que ver con conocimiento, experiencia, etcétera, organizativas, que tienen que ver, como su nombre lo indica, con la gestión, el monitoreo, con el aspecto que va más allá de los individuos de las políticas y que llevan adelante las políticas, y las capacidades propiamente políticas, que básicamente tienen que ver con conseguir apoyo para la implementación y protegerse contra captura y otros riesgos, entre otras dimensiones. Ahora, entonces, el intento que hacemos es el siguiente. Primero estamos tratando tomando esta taxonomía como dada, como útil, tratamos de ver qué capacidades se requieren, diferenciando tipo de política y etapa de implementación. Vamos a diferenciar en los 4 grupos de política que mencionó Juan Carlos, 3 etapas de implementación que son comunes a todas ellas, aunque adquieren, por supuesto, características diferentes por tipo de política. Y tratamos de ver qué capacidades específicas se requieren en cada tipo y etapa, para qué tipo de tareas, qué intensidad tiene la demanda de esas tareas, esas capacidades, digamos, perdón, ahí está mal. ¿Con qué intensidad se demandan esas capacidades? ¿Son capacidades muy complejas o son relativamente simples? Y finalmente, si están disponibles en América Latina. Este último tiene un asterisco porque ahí no tenemos una revisión sistemática. Lo que Juan Carlos presentó intentó ser una revisión sistemática, por ejemplo, la evidencia sobre incentivos versus programas. Aquí no la hay algunas cosas, por ejemplo, Bidintal encargó una revisión de capacidades para política comercial, que creo que ninguna fue publicada, se hizo en algunos países. Cristian Volpe hizo algunas cosas sobre agencias de inversión y exportaciones que son muy útiles, pero claramente hace falta mucho más para entender qué disponibilidad de capacidades hay, y esto es no sé, Juan Carlos, es una opinión puramente mía, pero un poco para provocar. Muchas veces es difícil porque los gobiernos se enojan si uno diagnostica que hacen las cosas mal o no tienen capacidades, entonces de ciertos ámbitos no es muy fácil, ¿no? Meterse en estas cuestiones, porque uno le está diciendo a los gobiernos que hay cosas que quieren hacer y no las pueden hacer. O no deberían intentar hacerlo. Bueno, no logro pasar a la filmina siguiente por algún motivo. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa? Nuestra primera etapa es la etapa que llamamos de adopción, ¿no? Y ahí, ¿de qué se trata? Se trata de decidir
adoptar una política, para lo cual primero tenemos que haber identificado el problema, identificado una intervención adecuada, y luego, en función de eso, decidir que vamos a tratar de poner en marcha una política. Luego tenemos que diseñar esa política, su diseño inicial, y finalmente ponerla en marcha. Esto es lo que nosotros llamamos etapa de adopción, hasta la primera puesta en marcha de la política. Ahí hay, digamos, varias cosas escritas, pero yo quiero pasar el siguiente mensaje básico. Esta etapa es clave en los 4 grupos de políticas, por supuesto, pero es más o menos clave, si se me permite la expresión, en los regímenes de infraestructura versus programas y coordinación. ¿Por qué? Porque los regímenes y la infraestructura comparten características que son las 2 características básicas. Primero, son fuertemente irreversibles. Es fácil poner un régimen, lo difícil es sacarlo, ¿no? Los casos en la Argentina, por ejemplo, para los compatriotas abundan. Tierra del Fuego sería, ¿no?, el caso más obvio, pero también fíjense en la ley de software, ¿no? Como un ejemplo de algo que luego de 15 años después, que se suponía que iba a haber un fade out, las empresas te dicen, si me sacan la ley no puedo competir. Entonces no solo va para regímenes claramente ineficientes como el de Tierra del Fuego, sino también para actividades high-tech que se supone que somos competitivos, y hubo que pasar a la ley de economía del conocimiento, lo cual quiero decir hay fuerte irreversibilidad, básicamente ¿por qué? Porque hay una masa de interesados que va a pujar por su mantenimiento, con lo cual es crucial saber que uno está adoptando un régimen que tiene sentido potencialmente, porque una vez puesto es muy difícil removerlo, aun cuando uno luego compruebe que su costo-beneficio es bajo o negativo. Y lo mismo pasa con infraestructura. Si vamos a hacer un acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur, después probablemente es complejo hacerlo, pero una vez que lo hiciste es difícil irse para atrás, sin costos enormes. O si decidiste construir un puerto en un cierto lugar, pensando en ciertas corrientes comerciales que necesitan, que se van a expandir, luego el puerto queda ahí, ¿no? Digamos, y si no funciona, no cumple su rol, es un costo hundido irreversible. Entonces, allí, en los regímenes y la infraestructura, el tema de irreversibilidades y costos hundidos es muy relevante, y ahí entonces se requieren no solo capacidades técnicas para tomar las decisiones adecuadas, sino aislamiento de las presiones políticas, porque, por supuesto, dado que aquí estamos hablando de mucho dinero, en el caso de los regímenes, me focalizo más en incentivos, ¿no? Como dijo Juan Carlos, que es el punto complicado, ¿no? En los regímenes de drawback, etcétera, donde probablemente estos problemas sean diferentes, sean menores, pero en incentivos porque está generando una masa de beneficiarios que van a recibir subsidios fiscales o de otro tipo por un tiempo probablemente largo. En el caso de la infraestructura, por ejemplo, de un puerto, porque podés estar, digamos, sometido a presiones, por ejemplo, en términos del tipo de infraestructura que vas a construir para que se direccione a un potencial contratista, etc. Los programas y coordinación, también aquí hay una etapa clave, pero a diferencia de los regímenes y la infraestructura, son mucho más plásticos. Uno crea una agencia de inversiones, no necesariamente en su mandato inicial, ¿qué va a hacer la agencia? Vos creás una organización, como decía Juan Carlos, y luego la organización políticas va aprendiendo, se va adaptando, es mucho más fácil la adaptación, no constituís una masa de beneficiarios, una constituency permanente, no deberías, al menos. Y lo mismo pasa para el caso de coordinación, ¿no? Digamos, uno crea una mesa sectorial y en la mesa, por supuesto, parte con algunas ideas de cómo debe funcionar, para qué, pero luego la propia mesa va generando sus rutinas y va redefiniendo sus objetivos, etc. ¿Dónde está, sin embargo, la cuestión clave aquí? Fundamentalmente nos parece en el tema político, en que de movida esto tenga un apoyo político. ¿Para qué? Para evitar lo que decía Juan Carlos, la vuelta para atrás, porque así como estos programas cuestan poco, también es fácil removerlos. Nadie sale a manifestar por las calles si se acabó la mesa sectorial de los textiles, pero si levantás la CLNA de los textiles vas a encontrar un montón de gente, no sé si en la calle, pero golpeando puertas del ministerio. Entonces, el apoyo político aquí, las capacidades políticas son centrales para que al máximo nivel haya un compromiso con el mantenimiento de estas políticas, que haya también un apoyo privado que pueda ayudar a la resiliencia de estas políticas y que se alineen entonces, en el caso de coordinación en particular, los objetivos y visiones y la participación de las
entidades que querés que estén involucradas, y también para tratar de inmunizarlo, ¿no? Digamos, de cambios en el ciclo político o de otros tipos de interferencias. ¿Qué pasa en la segunda etapa? La segunda etapa, como decía Juan Carlos, los regímenes se administran, los programas se gestionan, las infraestructuras se mantienen en general. Aquí, ¿qué tipo de capacidades necesitas? Bueno, en el caso de los regímenes, a priori uno piensa que las capacidades técnicas y organizativas que se requieren son relativamente bajas. Gente que procese expedientes y recolecte datos. Sin embargo, pueden ser más relevantes esas capacidades si empezás a querer focalizar los regímenes, justamente para evitar poner regímenes que tienen poco impacto efectivo. Focalizar, ¿qué significa? Que, por ejemplo, yo tengo una zona franca, una zona económica especial, y en lugar de simplemente decir te voy a dar dinero porque vengas y te instales, te voy a dar dinero porque vengas, te instales y desarrolles proveedores, o hagas investigación y desarrollo, te vincules con las universidades. La mayor focalización, más requerimiento para diseñar una focalización que tenga sentido, y luego para administrar eso, porque es mucho más complejo verificar el cumplimiento de los compromisos, etc. Por supuesto, aquí la capacidad fundamental que requerís, en el caso de los regímenes, es evitar la corrupción. Es decir, ahí es donde está básicamente la cuestión, porque en ese momento se va a decidir quién entra y quién no entra, quién cumple y no cumple los requisitos, y las capacidades de aislarse políticamente de las presiones es crucial. ¿Qué pasa en los programas? En los programas, en cambio, las capacidades técnicas y organizativas son cruciales. Requerís altas, como decía Juan Carlos, y lo mismo vale para la coordinación, porque vos necesitas gente no solo que tenga los conocimientos especializados, sino gente que tenga la iniciativa para proponer cosas, habilidades para interactuar con, no solo dentro de las agencias, sino con otros organismos públicos, con el sector privado. Y por supuesto también necesitas capacidades organizativas para reclutar la gente correcta y generar un marco de incentivos correcto. Esto hace que muchas veces estas agencias, como decía Juan Carlos, estén por afuera, ¿no?, del escalafón público y tengan cierta autonomía para generar un esquema de reclutamiento de incentivos diferente al de la administración central. Y luego necesitas capacidades políticas relevantes para garantizar la estabilidad de las intervenciones. Y por estabilidad no solo hablamos de que la agencia continúe, sino que la agencia continúe en el lugar en donde está, que continúe el staff directivo, que continúe el staff técnico, que se mantenga el fondeo, por supuesto a condición de que la agencia muestre resultados positivos, ¿no? Digamos, está muy bien cambiar el director de la agencia si no hace nada, pero digamos, evitar que los cambios estén motivados no por evaluaciones técnicas, sino por presiones políticas. Y lo mismo vale fundamentalmente para la coordinación, ¿no? Donde de vuelta el problema más general no es que se mantienen intervenciones ineficientes, como puede ser el ejemplo que puse de Tierra del Fuego, sino que se discontinúan intervenciones potencialmente promisorias o promisorias. Con la infraestructura, en cambio, lo que requerís de vuelta es, básicamente, esta etapa requiere capacidades técnicas y organizativas que no son muy sofisticadas, salvo algunas cuestiones específicas, que bueno, si quieren, ahora no tengo tiempo para discutir, pero si quieren en la charla lo vemos. ¿Qué pasa en la última etapa? Lo que nosotros llamamos evaluación. ¿Y evaluación qué es? Primero que se evalúen los programas, las políticas, lo cual significa que, por empezar, algo que es muy básico, que es que cuando haces el programa se contemple que luego va a haber una evaluación y luego se recolecte la información para hacerla. Y, muchas veces eso básico no ocurre, ¿no? Ni siquiera eso básico ocurre. Pero uno debería mantener un monitoreo de los programas en base a esta información colectada en tiempo real o periódicamente, de manera sistemática, para luego decidir si se mantiene, se rediseña o se termina el programa. Ok, entonces, ¿qué tipo de capacidades necesitas para hacer esta tarea efectivamente? ¿Qué pasa con los regímenes? Los regímenes rara vez son evaluados. Y muchas veces son evaluados y las evaluaciones no son públicas. Todos los que estamos acá, o muchos de los que estamos acá, sabemos que eso ocurre, ¿no? Digamos, y no son públicas quizás porque no es conveniente, ¿no?, difundir esa evaluación. ¿Y por qué realmente son evaluados, o cuando son evaluados no se hacen públicos los resultados? Primero, porque no hay normas, como decía. Segundo, porque a veces no hay datos, y mucho menos para hacer evaluaciones rigurosas, mínima sofisticación cuantitativa. Y
en general hay escasa voluntad política. Así que ahí lo central es tener capacidades organizativas y políticas para llevar adelante esta tarea pese a este contexto probablemente hostil. Porque las capacidades técnicas se pueden conseguir en el mercado. Si yo necesito hacer una evaluación, un diff and diff, para ver si funciona en X régimen, contrato econometristas en el mercado, ese no es el problema. No necesitas tenerlas in-house. Lo que necesitas tener es la capacidad organizativa y política para llevar adelante esta tarea de manera rigurosa y sistemática. Y por supuesto acá la cuestión es que en general sabemos que la decisión sobre continuidad de estos regímenes se toma en base a intereses políticos o los intereses de los beneficiarios, y no en base a decisiones técnicas, lo cual es un problema, por lo menos en América Latina. ¿Qué pasa con los programas y la coordinación? Bueno, evidentemente aquí la necesidad de monitoreo y evaluación también es sustantiva y es importante. El problema es como decíamos antes, ¿no? Cómo garantizar su estabilidad y que las decisiones sean tomadas en base a criterios técnicos, pero ahora el problema es al revés, ¿no? Cómo garantizar estabilidad y no cómo de intervenciones promisorias. Y el problema fundamentalmente entonces es de carácter político, tanto para los programas como para la coordinación. Es decir, tener la capacidad de hacer las evaluaciones y el monitoreo para mostrar la efectividad de estas políticas, pero luego fundamentalmente tener la capacidad política para que esas evaluaciones sean lo que predomine en las decisiones sobre rediseño o terminación o continuidad. Y finalmente, bueno, la infraestructura de vuelta es parecido a los regímenes, necesitas tener capacidades técnicas y organizativas para llevar adelante la tarea de monitoreo y evaluación, pero fundamentalmente luego el aislamiento de presiones políticas para tomar decisiones sobre continuidad, rediseño o terminación, por ejemplo, cuando se termina una cierta infraestructura vinculada al comercio exterior, lo renovas o no. ¿Qué pasa con los riesgos? Brevemente, lo de riesgos se vincula muchísimo con la literatura de government failures, por supuesto, ¿no? Digamos, pero vamos a ver que tiene algunas peculiaridades. ¿Cuáles son los riesgos que vemos en las políticas de internacionalización? Básicamente los dividimos en 4. El riesgo de corrupción, el riesgo de que las decisiones se tomen, como ya discutimos varias veces, en base a presiones políticas, el riesgo de captura del sector privado, y un riesgo que tiene que ver con la dificultad de adaptarse a nuevas condiciones, cambios de contexto, etc. Muy bien. Los riesgos están desigualmente distribuidos por tipo de política y ciclo de vida. El riesgo de corrupción es, por supuesto, mayor en regímenes de infraestructura, por la magnitud de los beneficios, la posible discrecionalidad en la asignación, la posible falta de transparencia, de controles, y menor en programas y coordinación simplemente porque hay menos dinero en juego, entre otras cosas. En cambio, los riesgos sobre presiones políticas están presentes en todas las etapas del ciclo de vida y para todos los grupos de política, y como decíamos, el riesgo tipo 1 y tipo 2, terminar prematuramente intervenciones prometedoras, eso en general vale para programas y coordinación, grosso modo, o continuar de manera injustificada intervenciones que son poco efectivas, vale más para regímenes, con algún tipo de regímenes, en particular los incentivos. ¿Qué pasa con la captura? De vuelta, está presente en todas las etapas del ciclo de vida, pero una vez más, por la cuestión de magnitud de beneficios involucrados, pensamos que es más probable que emerja en el caso de los regímenes y la infraestructura, y menos en el caso de los programas y la coordinación. Y finalmente, el tema de la adaptación a nuevas condiciones está vinculado con la cuestión de presiones políticas y captura, pero tiene su propia lógica, que es cómo hacer que las políticas se adapten a nuevas condiciones, cambios de contexto, a nueva evidencia sobre, por ejemplo, pérdidas de efectividad, y ahí de vuelta aparecen los regímenes con su resistencia al cambio, y los programas y las iniciativas de coordinación más bien con la fragilidad política y lo que José Luis Machinea llamó el síndrome refundacional, ¿no? Entonces, aquí, por supuesto, en este cuarto rubro está presente la cuestión de captura y de presiones políticas, pero además hay una cuestión importante que es que, aun cuando no haya presiones políticas o captura, de todos modos necesitas que
estas políticas tengan capacidad de adaptarse a nuevas condiciones. Hay una serie de canales para mitigar riesgos, que ahí están puestos, están extraídos de la literatura, ahí no decimos nada muy nuevo, evaluaciones rigurosas, cláusulas de extinción automática, estándares de cumplimiento precisos y medibles, limitar la discrecionalidad en la definición de beneficiarios, revisiones periódicas, transparencia, participación privada. Todo eso está ok, pero la cuestión es que aún con regímenes que tienen algunas de estas o políticas que tienen algunas de estas canales, de todos modos los riesgos pueden emerger en condiciones de débil institucionalidad. Bueno, creo que tengo 4 minutos, ¿no? Digo, considerando empezamos y 5. Lucas, ¿tengo 4 minutos? Sí, adelante. Bueno, muy brevemente, lecciones, se derivan un poco linealmente, ¿no? De lo que hablamos. Nuestro mensaje principal es que el desafío, no sé si Juan Carlos coincide, pero creo que nuestro mensaje inicial en estas secciones que no es tanto el desafío qué hacer. Ya sabemos que hay agencias de producción de exportaciones, de inversiones, que hay ciertos regímenes que funcionan mejor que otros, que necesitas hacer ventanillas únicas de comercio, que necesitas hacer acuerdos de libre comercio. El problema es cómo hacerlo. Entonces no tiene mucho sentido venir con una shopping list de intervenciones, sino resolver el problema de cómo llevar adelante esas intervenciones de manera efectiva, y eso implica contemplar la cuestión de disponibilidad o la necesidad de construir capacidades, y la cuestión de cómo abordar los riesgos. Y nuestro balance de la experiencia latinoamericana es que hay muchas intervenciones que han tenido bajo impacto, excesivos costos fiscales, o han estado expuestas a la captura de la corrupción por una serie de motivos que están ahí y ya hemos discutido, y que además hay una excesiva preferencia por los regímenes. Ya Juan Carlos dio evidencia de esta preferencia en términos presupuestarios, de regímenes versus las políticas de programas, las políticas de coordinación o la provisión de bienes públicos para el comercio y la internacionalización, y probablemente eso tenga que ver con, entre otras cosas, porque los regímenes tienen mayor visibilidad, requieren menores capacidades técnicas y organizativas, como hay una frase ahí que Juan Carlos puso que me parece buenísima, que es que es fácil hacer algún régimen, ¿no? Y incluso te lo puedes copiar, ¿no? Y muchas veces los países copian regímenes, estrictamente, ¿no? Agarran porque en Honduras pasó tal cosa, en El Salvador también la hace. Y tiene el costo fiscal no es directo, porque en general, como son los sacrificios fiscales, decís, acá no se gasta nada, ¿no? Nos privamos de cobrar un impuesto que de todos modos nunca hubiéramos cobrado, porque estas empresas no hubieran venido si los regímenes no son redundantes, ¿no? Que es lo que discutió antes Juan Carlos. Mientras que los programas, los resultados son a medio y largo plazo, nadie corta las cintas de la Agencia de Inversiones y Exportaciones de la Argentina, como si cortás las cintas de la Zona Especial de Procesamiento, ¿no? En Dominicana. Hay una mayor dificultad de atribuir resultados a las intervenciones, aunque a veces esa atribución en el caso de los regímenes se hace de manera muy poco rigurosa. Y hay un círculo vicioso que muchas veces ocurre, que es que como hay poco apoyo inicial y poco compromiso con estas políticas vinculadas a programas o coordinación, tienen poco fondeo, tienen poco apoyo político, están sujetas a cierta inestabilidad institucional, entonces muchas de ellas exhiben pobres resultados, y luego, por lo tanto, son fáciles de terminar o discontinuar. Y entonces nuestra idea es que uno debería ir hacia un mix de políticas en donde estén las 4 políticas, porque las 4 tipos de políticas son requeridas para distintos objetivos, y para distintos tipos incluso de tipos diferentes tipos de exportadores, diferentes posibles inversores, etcétera, pero necesitas regímenes que estén más focalizados y con incentivos que realmente sean costo eficientes. Incluso hay un warning, que es la aplicación del marco inclusivo BEPS, que fija un mínimo de impuesto a las ganancias por en amenaza a varios de estos regímenes, a partir de si este marco se cumple. Programas mejor fondeados, con agencias dotadas de capacidades técnicas, organizativas y políticas más robustas, enfatizar más en la dimensión de servicios de las políticas de infraestructura, y no solo la obra pública, y finalmente políticas de coordinación efectivas que alineen visiones, estrategias entre los actores relevantes, tanto públicos como privados.
Para esto necesitas algún tipo, digamos, algunas condiciones institucionales, la colaboración pública-privada te puede servir, pero como hay muchos casos en que aún programas, políticas con colaboración público-privada de todos modos no dejan de estar expuestas a los riesgos que mencionamos, y por supuesto también necesitas que estas políticas de internacionalización interactúen con otras de desarrollo productivo. Muy bien, yo acá terminaría y por cierto, quizás esta misma taxonomía sea de utilidad para otro tipo de políticas productivas y quizás para otras políticas fuera del mundo productivo. Pero bueno, creemos que es un campo interesante puede ser tenemos la esperanza de que pueda ser un marco analítico que permita analizar algunas experiencias reales y construir más evidencia si este marco resulta fructífero, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Excelente, muy buena. Ahora le damos la palabra a Marisol para sus comentarios. Y los invito también a la audiencia a que aquellos que vayan teniendo preguntas, que vayan poniendo en el chat preguntas, así después ordenamos un poco la sección de preguntas, si se quieren poner ahí en el chat, así después le vamos dando la palabra después del comentario, Marisol. Gracias. Hola, gracias. ¿Están viendo mi pantalla ahí, las slides? Sí. Ok, le voy a dar pantalla completa. A ver. Ahí está. Bueno, primero que nada, gracias a Juan Carlos, a Andrés y a los organizadores. Es comentarle el trabajo a dos profesores míos, mentores, ejemplos a seguir como economistas. Es un honor, así que muchas gracias. Empiezo con un breve resumen de lo que para mí hace el trabajo, que bueno, ya quedó claro, pero brevemente. Es una taxonomía de políticas de apoyo a la internacionalización productiva. Se documenta evidencias e impactos de cada tipo de política, una variedad enorme de políticas. Creo que la contribución principal es la identificación de las capacidades que se requieren por parte del Estado durante el ciclo de vida de las políticas, y todo esto está como muy bien, digamos, conceptualizado, ¿no? Los diferentes tipos de capacidades, cuáles son las etapas de las políticas y cuáles son los riesgos asociados, que realmente cuando, digamos, sí, hay un montón de papers, hay un montón de evidencia, pero tomarse el trabajo de sistematizar, de compilar toda esta evidencia y catalogarla de esta manera, hacer esta taxonomía, me parece que es un aporte súper útil para la discusión de políticas públicas, ¿no? Y los hallazgos, como mencionaba Andrés, al final los hallazgos principales es que estas políticas de internacionalización difieren en su requerimiento de capacidades. Quizás los programas y las políticas de coordinación requieren capacidades más complejas en la fase de operación, y los regímenes y la infraestructura menos, entonces eso favorece su predominio y hacen como un balance, digamos, de toda la situación en América Latina y el Caribe, que también eso es muy novedoso, y encuentran que hay como un portafolio de políticas muy desbalanceado hacia los regímenes por las razones que mencionaba Andrés al final, y todo esto nos lleva a la recomendación final del trabajo, que es como rebalancear hacia políticas que requieren capacidades más complejas e invertir en esas capacidades. Bueno, mi apreciación general del trabajo, digamos, ¿qué les puedo decir a Juan Carlos y a Andrés que no se les haya ocurrido a ellos antes? Me parece, o sea, lidia con un montón de preguntas que todos los que estamos en estos temas o que estuvimos en estos temas, yo ahora estoy en otros también, nos hacemos acerca del menú de políticas, cuál es su efectividad, qué capacidades se requieren y al fin y al cabo qué deben hacer los gobiernos. Y me gustó mucho el enfoque novedoso de clasificar no en base a objetivos, que es lo que siempre estamos acostumbrados, sino a la forma de ejecución, y eso, digamos, tiene como naturalmente se presta a la identificación de capacidades en cada una de las etapas. De nuevo los aplaudo por organizar todo ese conocimiento que, claro, al leer el trabajo parece como súper... cuando un trabajo está bien hecho, parece súper natural esa clasificación, pero si uno empieza por la etapa anterior, que es ver todos los papers que hay sueltos, no es tan claro que se pueden agrupar de esa forma que las agrupa el trabajo, así que los aplaudo. Mis comentarios principales, así, quizás son comentarios
no sé si se pueden aplicar a este trabajo, porque el trabajo ya es súper rico, denso, creo que por ahí son para futuras etapas, aunque quizás algo se puede incluir en este trabajo, que yo extrañé como una parte previa de conceptualización de lo que son las capacidades estatales, ¿no? Porque, digamos, es un tema que es súper... hay mucha literatura en political economy, en political science, y esto por ahí ayudaría a conceptualizar lo complejo del problema, ¿no? que ustedes están abordando. Que hay por un lado como un problema estático, ¿no? de política óptima dado tu state capacity, y por el otro lado un problema dinámico en el que decido una inversión óptima en aumentar la state capacity, y son problemas como muy distintos. Y incluso no todo gobierno puede darse el lujo de hacer el problema dinámico, ¿no? Y todo esto se da en un marco de complejidades, ¿no? Que estos problemas que podrían ser relativamente simples, se agrega que se toman decisiones bajo incertidumbre, no solo incertidumbre del contexto económico de cada país, de cómo van a evolucionar los flujos comerciales, sino de incertidumbre de si la propia política va a funcionar o no. Entonces hay como un problema de optimal stopping, de parar cuando una política no funciona, pero como la propia aplicación de la política genera aprendizajes, es difícil decidir cuándo parar, porque quizás estás parando prematuramente. Todo eso se va mencionando a lo largo del trabajo, pero me parece que falta como un par de párrafos, una sección para mí que ayudarían como a conceptualizar esto como un paso atrás, y como si hubiera como un argumento de política naciente, ¿no? Como de una política que, bueno, no sé si va a funcionar o no, pero le apuesto porque si funciona va a traer beneficios futuros. Y después hay problemas básicos como de información incompleta, que los gobiernos ni siquiera conocen el menú de políticas, lo que mencionaba Andrés, hay gobiernos que copian otros países porque por ahí no tienen muy claro qué políticas aplicar. ¿Y por qué esta conceptualización? No por la galería, sino porque para mí ayudaría a hacer como recomendaciones más accionables. O sea, como que leyendo el trabajo, de todas maneras, si yo soy un hacedor de política o una hacedora de política y leo el trabajo, digo, bueno, pero ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿invierto en capacidades? ¿No invierto? ¿Qué política aplico? ¿Cómo se invierten esas capacidades? ¿Las genero internamente? ¿Llamo a un consultor internacional? Creo que, de nuevo, esto podría ser otro trabajo en el que se conceptualizara más esto y se hicieran como recomendaciones todavía un paso más, como un poco más accionables. Y después comentarios específicos que, de nuevo, como el trabajo es súper novedoso y rico, se me iban como generando preguntas mientras lo leía. Hay un tema como de la evaluabilidad de las políticas, ¿no? Que está también un poco mencionado, pero que quizás se le podría prestar más atención en esta versión o en un trabajo posterior, que es que no todas estas políticas son igual de evaluables, ¿no? O sea, hay políticas como potencialmente un programa, como mencionaba Juan Carlos, que puedes hacer un RCT. Hay políticas como la política arancelaria que te permiten hacer, no sé, diff in diff, porque tenés variabilidad entre sectores, y hay políticas como un plan exportador que evaluarlo es bastante complejo. Entonces, como que no le podemos pedir a todas las políticas que hagan el mismo tipo de evaluación de impacto, o que, digamos, de antemano la naturaleza misma de las políticas te va a poner un límite a cómo se pueden evaluar, y quizás sería interesante decir, bueno, ¿cuál es la best practice de evaluación de cada una de estas políticas? Porque a veces nos falta evidencia de evaluación, pero sí, digamos, es difícil generarla. Y después los temas de economía política y opinión pública, que no en todas las políticas, pero en algunas, por ejemplo, los tratados de libre comercio, los impactos que puede tener en el empleo, tanto los tratados como la inversión extranjera directa, son temas que son como un constraint muy grande que enfrentan los gobiernos para aplicar. Digo, más allá de las capacidades, aunque tengas capacidades infinitas, digamos, si hay una visión muy negativa en la sociedad de ciertas políticas comerciales, va a ser muy complejo. Y la coordinación quizás con otros actores, ¿no? Además del sector privado están los sindicatos, está el sistema de ciencia y técnica, creo que esas cosas también se agregarían, mencionarlas.
Y después como, no sé si llamarlas capacidades, pero cosas que se me iban ocurriendo que a veces se necesitan en estos procesos, el tema de la comunicación, ¿no? Cómo se comunican las políticas, primero cómo se comunican los beneficios por estos temas que decía de economía política y opinión pública, que a veces hay una mala comunicación, entonces se genera como oposición a las políticas, pero también comunicar a los beneficiarios que podrían ser beneficiarios de una política y no lo saben, ¿no? Como pasa muchas veces con las pequeñas y medianas empresas que podrían estar aprovechando algún servicio de alguna agencia gubernamental o podrían aplicar a un subsidio y no lo hacen porque no hay una falla de información, no se enteran que existe. Creo que esa fase, no sé en qué fase de las capacidades la pondría, pero me parece importante para nuestra región porque cuando uno habla con hacedores de política pasa mucho, ¿no? Como que hicimos esta política pero ninguna firma aplicó. Y después, en el tema de tratados de libre comercio, me parecía que hay como, si bien hay, o sea, están agrupados junto, por ejemplo, con las ventanillas únicas, con otras políticas que requieren más capacidades políticas internas al país. Los tratados de libre comercio requieren toda una capacidad política, de política exterior, que me parece que es totalmente distinta a la que se requiere para otras políticas que están agrupadas como en el mismo grupo. Y donde entran, bueno, sí, temas geopolíticos, o sea, es como tiene la parte de negociación del tratado, digamos, tiene toda otra serie de capacidades que me parece que son extra, ¿no? A las que se requieren para políticas hacia adentro. Y después para la evaluación, una cosa que creo que se menciona, pero que se podría dar más énfasis, es el tema de recopilar datos sistemáticamente, ¿no? No que llegue el momento de evaluar y decir, bueno, ahora cómo evaluamos, sino datos que a veces son como más cualitativos, ¿no? Datos de, bueno, cómo, no sé, las mesas sectoriales, quiénes participaron, qué se hizo, en qué fechas, o las ferias, no todas las agencias de promoción mantienen como la misma recopilación de todas las actividades que van haciendo, que después permita una evaluación, no sé, en 5 años, bueno, pero antes hay que generar esa capacidad de incluso imaginarse qué datos voy a necesitar y generar esos datos mientras las políticas se van aplicando. Después unos detalles mínimos que los podemos hablar después. Cuando se dice que los acuerdos comerciales tienen un costo fiscal bajo, en varios países de la región como la recaudación de aranceles es un porcentaje muy alto de la recaudación, sobre todo en países del Caribe. Entonces ahí hay un costo de tariff revenue como alto, ¿no? que por ahí se podría mencionar. Después el tema de la reforma tributaria mundial, que se menciona un poco hacia el final, pero que creo que por ahí se podría resaltar más, que realmente va a afectar, si se da, se viene posponiendo la tasa mínima global, si se da va a afectar bastante la capacidad de algunos de nuestros países de atraer inversiones. Y en cuanto a la organización del trabajo, quizás porque tengo un nene chiquito y no lo pude leer en una sentada, y lo leí en 3, tiene mucho contenido y hay muchos aprendizajes que se pierden cuando uno lo va leyendo, como que se podría organizar de una forma como un poco más, bueno, resumen, bullets, no sé, subsecciones. Hay secciones muy largas que mezclan la descripción de la política, la evaluación, y tener o más tablas, esquemas, porque realmente el trabajo de recopilación de toda esta evidencia que se hizo, creo que no se ve reflejado está esa tabla al final con la taxonomía, pero creo que hay como todavía mucho más aprendizajes que esa taxonomía que se pierden cuando uno lo va leyendo. Así que bueno, esos son my 50 cents. Muchas gracias, Marisol. No sé, Juan Carlos, Andrés, si quieren hacer alguna comentario sobre lo de Marisol y después pasamos a algunas preguntas, o como prefieren. No sé, yo la verdad, en primer lugar, déjame que quiero hacer un solo comentario a lo que dijo Marisol. Dale. Marisol, muchísimas gracias, muy buenos los comentarios y ya tomamos nota. Igual nos vas a mandar la presentación, ¿no? El punto este como de la teoría de las capacidades estatales, y es verdad, es algo que nosotros como iniciamos
la parte de capacidades, o sea, como hubo mucho trabajo de esto, de pensar cómo agrupar las distintas políticas, cómo pensarlas, y lo manejamos a nivel muy intuitivo, y después nos fuimos acercando a las cosas más teóricas en términos de state capacity. Tanto Andrés como yo ya habíamos participado en un proyecto del BID donde se analizaron capacidades estatales y se usó este framework de capacidades técnicas, organizativas y políticas, que nos pareció suficientemente útil para más o menos captar las intuiciones que teníamos. Por eso no fuimos más allá a ya conectar con una literatura más general, pero tenemos identificado y pendiente eso en el momento que esto lo querramos hacer ya de más un paper académico, digamos, que falta eso. Dicho esto, no es como nuestra intención no es decir qué hay que hacer para construir las capacidades estatales, porque ese es un mundo que no dominamos quizás tanto, pero sí lo que identificamos claramente es que hay que hacer para no destruir un proceso de acumulación de capacidades. Eso sí es lo que vimos claramente, que es un poco lo que dijimos tanto Andrés como yo, ¿no? Que vemos en general que es muy común que ante la falta de identificación de los policy, y nos preguntaba también Marisol, ¿no? Que desde el lado de los policy makers, cuál es la recomendación? Y quizás nuestro aporte principal es ponerlo en términos así, tratar de poner las cosas en términos simples, para tener una antenita parada que diga, mira, acá es people working, ¿no? En el sentido de acá, proceso de acumulación dándose, y no destruirlo. O sea, es evitar procesos de destrucción de procesos de acumulación de capacidades. Y muchos de esos se dan en estas agencias, digamos. Estas agencias son claros depositarios de la acumulación de conocimiento y que muy fácilmente se destruye. Entonces, tener identificado que esto es algo central, digamos, estos espacios de acumulación de capacidades, y que hay un punto, al menos convencer al mundo de los que estamos acá, digamos, escuchando esto, que nos interesan las políticas públicas, de que hay un valor en preservar un proceso de acumulación de capacidades. Yo creo que ni aún entre académicos y pensadores de estas cuestiones se valora lo suficiente y se tiene tan presente la importancia que tiene eso. Y entonces es muy común que se destruyan permanentemente estos procesos de acumulación y que, digamos, nadie salte a decir, ni obviamente el sector privado no lo hace, pero tampoco desde el mundo académico se identifica y se señala que eso es algo que debería no hacerse, digamos. Entonces eso, digamos, sería mi respuesta principal. Creo al punto principal que hace Marisol, después lo de organización del trabajo lo tomamos, y pues, todas las otras cosas las tomamos porque son buenísimos los comentarios, y gracias de nuevo. Sí, yo muy brevemente, para sumarme al agradecimiento a Marisol, su lectura detallada, pese a la interferencia de los niños. Nosotros ya con Juan Carlos pasamos esa etapa, podemos ver un tirón, aunque los colegas sí necesitamos trabajar más en la sistematización, efectivamente. Quizás no, seguro para una cosa más para difundir, no tanto quizás para algo académico, pero sí si uno quiere que esto tenga más como impacto sobre decision makers, ¿no? Que probablemente no quiera leer 60 páginas, además. Así que eso es un buen comentario. Pero no, solo quiero rescatar que lo que decís de los TLCs es una piedra al zapato del principio que tenemos con Juan Carlos, en el sentido de que a no querer ampliar demasiado el scope de políticas, caen con cosas como buses o infraestructura física, y efectivamente son un bicho un poco diferente. Pero bueno, es el problema de forzarse a tener un número limitado de dimensiones, y quizás es un tema que está subanalizado, ¿no? El tema en general, no solo tratados de libre comercio, sino tratados bilaterales de inversión, doble tributación, y ainda más, ¿no? Que también forman parte de la misma cosa. Pero bueno, sí, muchas gracias de vuelta, Marisol. Buenísimo, gracias. Creo que Bernardo tenía una pregunta desde el minuto 1, así que le vamos a dar la palabra a él, y después, si te parece, Saúl tenía una pregunta, y luego seguimos con otras dos personas que tenían preguntas. Pueden desmutearse.
Gracias. Gracias Lucas. Gracias por la presentación, Juanca, Andrés, y los comentarios de Marisol. Yo tenía varias preguntas, voy a hacer lo más sintético posible, tampoco las tienen que responder ahora, pero así las planteo y después no me olvido. Hay un par de preguntas que tienen que ver con lo que discutieron de monitoreo y evaluación, y por lo menos yo vengo trabajando hace un poco más de un año con varias agencias de promoción, por ejemplo la Alianza del Pacífico, entre las cuales están, por ejemplo, Chile, ProColombia, que tienden a ser, como ustedes lo mencionaron medio al pasar, como en general agencias que como, si no están en la frontera de promoción e instrumentos en la región y cómo se manejan, están muy cerca, ¿no? Incluso en esas, o Procomer, por ejemplo, Costa Rica, incluso en esas agencias no hay un marco de monitoreo y evaluación pensado desde el comienzo, en donde cuando uno diseña una política, ya se piense, como decía Maris, como, bueno, ¿qué datos voy a necesitar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Y hasta ni siquiera rigurosamente, ¿no? Como por ejemplo, no sé, hablando con gente de Procomer, para programas de exportación a través de comercio electrónico, era bueno, ¿y cómo saben si las empresas siguen exportando o no, las siguen en el tiempo? Era bueno, algunas les pedimos a ver si nos pueden compartir algunos datos. Digo, pero estas empresas fueron beneficiarias de tu programa, no tienen como una cláusula donde vos digas, mirá, con estas condiciones de confidencialidad, no sé qué, tenés que mostrarnos, hacer un reporte de seguimiento de si exportás, si no exportás, cuántos mercados. Entonces, eso me parece que incluso en esas agencias no está como de manera sistemática. Y me pregunto cuánto, digamos, cómo se puede hacer para tratar de bajar ese estándar a través de o los organismos como el BID o la CEPAL, o incluirlos en, no sé, los protocolos de los bloques comerciales. Y eso me lleva a otra pregunta que es, ¿cómo, si ustedes llegaron a ver, la verdad no leí el trabajo todavía, disculpas, hay algunas instancias en donde los bloques comerciales, como por ejemplo la Alianza del Pacífico, que me toca verlo de cerca, tienen estos espacios para compartir experiencias y decir, che, a ver, ProChile, hiciste esto, ¿cómo te fue? Vos estás hace 2 años con esto, nosotros estamos empezando a hacer ahora. Y me pregunto cuánto de las diferencias en la región pueden tener que ver con cómo funcionan estos bloques comerciales en los cuales distintos países están metidos, ¿no? O sea, en el Mercosur no tengo ni idea si Brasil y Argentina se sientan a compartir experiencias de sus agencias de promoción de qué funcionó, qué no. Y me pregunto si ustedes lo vieron, tienen algún comentario sobre eso. Algo relacionado es, me parece que en general en la administración pública, obviamente no estudié administración pública y toco medio de oído, pero me parece que hay poca adopción de metodologías que el sector privado viene experimentando hace ya bastante tiempo, como por ejemplo metodologías un poco más ágiles, donde uno empieza con un programa y tiene otras vinculadas al marco de monitoreo y evaluación, algunos mecanismos medio a tiempo real, donde uno no necesariamente tiene que ser un RCT, pero focus o una mesa de trabajo con el sector privado donde va tanteando al año de una política a ver si viene funcionando o si no viene funcionando. Y en general, en algunos casos, se desmantelan políticas. No sé, ProChile, después de 2 años de tener un portal B2B para su oferta exportable, dijo, che, no tiene sentido competir con marketplaces del sector privado, lo bajamos. Y entonces pasaron a un modelo más de cooperación, en vez de decir repliquemos cosas que ya existen en el sector privado. Entonces, me pregunto cuánto hay de quizás del management de la administración pública, decir, che, ¿por qué no? ¿Cómo generás ese entrenamiento? En definitiva, está un poco también apuntado a decir, che, ¿cómo hacemos más eficiente el uso de los recursos? ¿Cómo nos damos cuenta si las cosas están funcionando o no están funcionando? Hoy tenés mucha tecnología para hacer eso más fácil y más barato. Y no es un concepto que sea ajeno, digamos. Chuck Sable tiene papers de esto de hace, no sé, 20 años, ¿no? De monitoreo a tiempo real, y sin embargo no parecería que se termina de adoptar. Y mi último punto, para no monopolizar, que quería decir, ay, ahora me lo olvidé, bueno, si me acuerdo vuelvo a levantar la mano, pero eso, muy interesante, y en todo caso si tengo otros comentarios se los mando por escrito cuando lo lea. Así que gracias. Gracias, Bernardo. Si les parece, tomamos algún comentario más. Saúl, tenías una pregunta en el chat, si querés hacerla directamente, mejor. Bueno, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. Muy buena la presentación. Al final de la presentación, ustedes mencionan que hay casos exitosos en América Latina, ¿no? Que podrían ser replicados y escalados. ¿Podrían dar algunos ejemplos de esos casos exitosos? Gracias. Aprovechemos, tomemos
Vero, tenías una pregunta, si querés. Es lo que está ahí, ¿no? Nada más. Ahí, en varios momentos dijeron que era importante que haya un mix de políticas, que todas las políticas tenían su aporte, y también dijeron que la región estaba más desbalanceada hacia los regímenes. Mi pregunta es qué pasa en otros países, en otras regiones del mundo, qué pasa en China o en Europa, cómo es el balanceo en otras partes, si ustedes lo conocen. Excelente. Hay una más de Vic García, no sé si querés hacerla directamente o la leo. Hola, buenas. No, es eso, un poco también siguiendo el puntapié de Verónica, lo que pensaba también si la orientación hacia regímenes tenía que ver con justamente las recomendaciones a veces que vienen de organismos internacionales, que muchas veces también, o sea, bueno, ya sabemos, o generan una estructura tipo PNUD, o si no, a veces, bueno, vienen combinadas con financiamiento, ¿no? Para llevar adelante programas. Y bueno, por ese lado. Después, o sea, es como muy largo el tema, pero bueno, lo que es capacidades en el Estado, un poco para lo que tiene que ver con capacidades, ¿no? Contar con buenas capacidades técnicas, inclusive, bueno, darle espacio a todas estas cuestiones que tienen que ver con la evaluación. Bueno, es como un capítulo aparte, porque bueno, es un sector que está golpeadísimo, entonces, ¿no? O sea, perdón que lo ponga así como tan en lenguaje como más bajado, pero bueno, como tener presente que, bueno, que eso, es eso, ¿no? La situación y como, la verdad que a mí me encanta, digamos, el trabajo que hicieron está buenísimo, pero bueno, la realidad es un poco dura. Gracias. Juan Carlos, Andrés, no sé si quieren tomar un momento para contestar algunas de las ¿Querés empezar? preguntas. Bueno, muy interesantes los comentarios. A ver, y gracias. Lo que dice Verónica también es un tema que nos tenemos pendiente. Sí, ya recibimos ese comentario en alguna presentación previa, ¿no? Digamos, cuán raro es esto, ¿no? Especial somos en América Latina versus otras regiones. Esto es algo que tal vez habría que buscar. No encontramos, no estuvimos buscando evidencia de esto, pero lo miramos de la perspectiva de la propia región, ¿no? Digamos, en el sentido de que la comparación del costo fiscal, por ejemplo, es bastante, digamos, ilustrativa, aunque lo difícil es encontrar, digamos, por supuesto, comparaciones parecidas por la dificultad de encontrar los datos, ¿no? Con otras regiones, pero es algo que tenemos pendiente de trabajar. Experiencias exitosas que dice Saúl, bueno, no vamos a ser muy creativos. Si hablamos de agencias, es CINTA en Costa Rica, ¿no? Como la top en general, aunque también hay otras que parecen tener un funcionamiento como ProColombia o ProChile, las que mencionaba Verne. Y en el caso de los regímenes, por ejemplo, pareciera haber alguna evidencia en Costa Rica funcionan mejor que las de Honduras. Ahora sí es porque es por el diseño, porque un país se llama Costa Rica y otro Honduras, we don't know, ¿no? Digamos, en el sentido de que son países muy distintos en términos de su dotación de capacidades, su institucionalidad, etc. Es algo para seguir charlando, por supuesto, y seguir investigando. Y bueno, lo que dice Barney sí son comentarios, no sé si tengo mucho para decir, pero son muy útiles, y con relación al tema de que los organismos promueven la copia de iniciativas totalmente, digamos, toda la política de ciencia y tecnología para el otro lado de América Latina la hace el BID, ¿no? Digamos, es que todos los países hacen la misma cosa, pues reciben un subsidio para créditos preferenciales y viene ya un menú medio, ¿no? Predeterminado, lo cual creo que está bueno en un punto, pero a su vez también amerita reflexionar si one size fits all en términos de justamente capacidades y otros aspectos idiosincráticos, ¿no? No sé, Juanca. No, yo quiero
estoy de acuerdo con la respuesta que estás dando. Yo quiero agregar una cosa que quizás es como el foco en Argentina, cómo es Argentina con respecto a este balance. Y nosotros no tenemos regímenes de incentivos a la inversión extranjera directa fuertes. Otros países lo tienen, en general están asociados a zonas francas, y nosotros no tenemos eso, en nuestra opinión, afortunadamente. Tenemos regímenes como Tierra del Fuego, del que mencionó Andrés, quizás ese es el más cercano, digamos, el de servicios basados en conocimiento, que sí, quizás es un régimen a la inversión, digamos. O sea, tengan en cuenta que los regímenes de beneficios a la inversión hoy no pueden estar asociados a la exportación, entonces no es que los van a ver e inmediatamente van a decir es un régimen de apoyo a la internacionalización, porque no aparece como tal. Pero sí es verdad que en algunos casos, por ejemplo, cuando uno los hace en zonas francas, ya están un poco pensados que van a ser más aprovechados para empresas que exportan. Entonces ese es el gris en el que se mueve esto, y en ese gris nosotros no estamos muy posicionados. De nuevo, nuestro régimen de zona franca no es no da incentivos fuertes, por eso no tenemos zonas francas fuertes, que es quizás la parte más onerosa de esto. Sí hay una tendencia, y hay en estos últimos años fuerte a tener regímenes sectoriales, no necesariamente atados a la inversión. Entonces, pero bueno, un poco la misma idea, de alguna forma nos aventuramos a pensar que se aplicaría más generalmente a quizás regímenes sectoriales que no necesariamente están orientados a la inversión, pero que pueden contemplar o no incentivos a la inversión. Y en lo que hace a regímenes de exportación, de incentivos a la exportación, que son los que decimos que estamos ok, en general está bastante difundido acá, comparado con otros países. O sea, es bastante amplio el régimen, las empresas exportadoras en general aprovechan este régimen para no sé si las pymes tanto, pero comparativamente tenemos bastante difundido este tipo de regímenes, aunque también hay cosas para trabajar. Por ejemplo, no tenemos el carnet TATA, que es también un régimen de exención de aranceles para que entre un bien que después se va tal como entra. Y muchos países tienen eso, para darles un ejemplo. Les agradezco los comentarios también, pero no tengo nada más que agregar a lo que dijo Andrés. Excelente, gracias. No sé si Jeremías tenía la mano levantada, pero hoy levantó la mano. Sí, ¿qué tal? Bueno, creo que Juanca medio respondió parte de la duda que tenía, pero quizás se pueda profundizar un poquito más. Primero, antes que nada, me gustó muchísimo el trabajo, me parece súper relevante e interesante, y la presentación, la verdad, estuvo muy sintética, muy bien llevada. Me preguntaba si, digamos, poco lo que rescataba también Marisol, que, bueno, todas las políticas podrían tener algún rol importante, ¿no? Y me preguntaba si, no sé, el nivel de desarrollo del sector, ¿no? Por ejemplo, en sectores más o menos internacionalizados previamente, o el nivel de madurez tecnológica, ¿no? del sector en particular, podrían incidir en el tipo de política que más o menos contribuiría a ampliar la penetración de este sector a nivel internacional. Eso. No sé si se entendió la pregunta. No, sí. Andrés, dale. Yo no terminé de entender, o sea, perdón, a ver, si vos la entendiste mejor, Juan Carlos. Sí, avanza, yo creo que entendí quedó... lo que dice. Yo le daría tu pregunta, haría alarm, justamente por los riesgos de los que habló Andrés. O sea, vos podés tener un equipo de técnicos en el Estado, ponele que los llegues a tener, que hoy no los tenés, pero los podés armar, jóvenes que puedan analizar y decir, para este sector conviene tal cosa, para este otro. Ponele que llegaras a tener eso, que ya lo veo difícil,
pero ponele que lograste, porque son estas otro tipo de, también, porque esto tiene que ver con lo que dijo Andrés, que esto a nosotros, a mí me ha ayudado mucho a pensar otras cosas también, ¿no? Entonces esta acumulación, requiere acumulación de capacidades, poder definir eso, y ponerle que lo pudieras hacer, después quizás no lo puedes sacar, y ese es uno de los riesgos que enfatizó Andrés. El caso de Tierra del Fuego es más claro que eso, no hay. Mencionó el caso del régimen de Ley de Economía del Conocimiento, que no sé si conviene o no, pero estoy seguro que aunque hubiera aunque supiéramos que no conviene y que no reditúa, veo claramente la fuerte dificultad en sacarlo. Entonces, esa sería mi respuesta a tu pregunta. Como en general no me gusta mucho pensarlo de esa manera. De la misma forma, por eso no me convencen mucho los regímenes sectoriales. No digo en principio, no es una afirmación en principio, en general, sino dadas las capacidades que tenemos, veo más los riesgos que los beneficios. Sí, no, yo agregaría algo. Yo quizás soy menos, un poco más amigable con los regímenes sectoriales, pero en todo caso, sin duda en Argentina, los problemas de Juan Carlos, y podríamos agregar otro, el régimen automotriz desde 1991, o principios de los 90, tiene un régimen de comercio administrado en Mercosur, un arancel del 35%, y anda a sacarlo, ¿no? Digamos eso. O sea, creo que ese es el principal problema que por lo menos ahí vendría una pregunta interesante en la línea de la de Verónica, aunque un poco corrido de eje, es cuán fácil es remover regímenes inefectivos en otros lados, ¿no? En América Latina la experiencia es que parece bastante complicado, y no solo en Argentina, y Dominicana. Yo he estado en Costa Rica trabajando con zonas francas, y cuando le decías a los tipos de zonas francas, che, capaz si le dan, en vez de exención total, le dan la mitad, también vienen igual. No, se van a ir todos. O sea, claro, digamos, y sale de los diarios que se van a ir 100 empresas de Costa Rica y chau, ¿no? Digamos, no, con que darle, ahí viene lo de la opinión pública que decía Marisol, ¿no? Digo, y la economía política, es muy difícil. En cambio, cerrar, nadie sabe, salgamos a la calle y preguntemos si alguien sabe dónde está la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior de la Argentina. Incluso capaz que en esta misma audiencia hay gente que ni sabe dónde está hoy localizada, qué hace, etc. Es que se Todos mudó sabemos también, ¿eh? Claro, sí, esa es parte del problema. Bueno, pero a lo que voy es que una cosa interesante que no exploramos, que se me está ocurriendo ahora, pero que sería para otro trabajo, que también tiene que ver con los regímenes sectoriales y en general con los regímenes políticos, es la capacidad del sector privado, cosa que también algún día deberíamos explorar, porque el sector privado necesita ayudar en estas políticas. Creo que hay algunas cosas de las que recopilaron, ahora le hago propaganda a Juan Carlos y al BID. Bueno, yo hice algunos de los estudios, pero editaron hace poco un texto sobre políticas de apoyo a la exportación, ¿no?, de agroalimentos, que hay mucha experiencia donde el sector privado y el sector público cooperan, y uno ve que la divergencia de capacidad del sector privado también incide, ¿no? Y ese es un punto interesante a la hora de pensar, no solo regímenes sectoriales, sino cualquier tipo de intervención que no sea de carácter puramente general, sino que involucre, porque uno piensa en regímenes sectoriales, y creo que Verónica ahí decía algo, de incentivos, pero también hay intervenciones que ayudan a remover un obstáculo, por ejemplo, para que la carne argentina entre a China. No es un régimen sectorial, pero necesitas conocimiento técnico especializado, y ese conocimiento no solo está disponible en el sector público, ¿no? Y hay muy poco laburo sistemático sobre capacidad del sector privado, no solo conocimientos especializados, sino también capacidades organizativas, por ejemplo, que hacen las cámaras, cómo funcionan, y también capacidades políticas, ¿no? Visibilidad, formas de influencia, etc. Sería un lindo trabajo. Si todavía... No, perdón, que no entendí la pregunta de Vero de las normas para alimentos. Para mí eso, no entiendo por qué eso en qué se contradice con... No, por ahí entendí mal la pregunta de Jeremías, pero lo que quiero decir es, hay un montón de conocimiento que es sector específico, en el cual el Estado puede, digámosle, a través de este tipo de agencias, por ejemplo, bajar ese conocimiento a un conjunto más amplio de empresas que tengan
posibilidad de poder exportar a partir del acceso a ese conocimiento, como por ejemplo, no sé, en alimentos, certificaciones específicas en determinados segmentos de alimentos que son muy concretas, muy específicas y que muchas empresas directamente no tienen acceso a ese conocimiento. Creo no puedo que... estar más de acuerdo con eso, Vero, pero eso es lo que llamamos programas, sí. O sea, no lo llamaría un régimen sectorial. O sea, no quiero confundir, soy un convencido de que es fundamental de un abordaje sectorial a la política pública, donde se entiendan los sectores, se conozcan sus problemáticas y se atiendan sus necesidades. Lo veo eso como algo que no quiere decir eso, lo veo como algo distinto a un régimen de incentivos fiscales, digamos. O sea, no regímenes sectoriales fiscales, sino programas sectoriales. Exacto. Buenísimo. Creo que estamos ya en hora. No veo otras preguntas. Muchas gracias a todos por participar. No sé si Juan Carlos, Andrés, algún comentario adicional tienen, pero la verdad es súper bueno. Gracias a todos por los comentarios, a Marisol por participar con sus comentarios. Creo que van a estar esperando tu presentación como un peer review de un journal, ¿no? Para incorporar cosas. Así que bueno, gracias a todos y nos vemos la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Marisol. No, muchas gracias, gracias Marisol, y gracias a todos por las preguntas y comentarios muy interesantes. Muchas gracias por la presentación, muy buena, gracias. Chao, muy bueno. Chao. Que tengan buen día. Hasta luego. Chao.